Damos gracias al Señor por este tiempo y gracias al Señor por su iglesia, Señor, y también a aquellos que está llamando, aquellos que quieren hoy o han venido hasta este lugar y quiero decirles que ha sido por gracia y misericordia que Él les ha traído. Usted no está aquí por casualidad. Pueda que usted esté pensando, voy a ir allá, pero eso piensa uno humanamente, pero Dios piensa diferente. Es el Señor quien lo tiene aquí, el poder del Espíritu Santo. Entonces la invitación es a que usted escuche hoy al Señor, pero quiero ponerme primeramente en manos del Señor y a ustedes también con una oración. Bueno, sin antes decir mi nombre, que ya también lo han dicho, pero repito, mi nombre es Gerardo y vengo de la ciudad de Bello, al ladito ahí pegada a Medellín. Y a la congregación tenemos dos ancianos y cuatro varones que nos apoyan en el liderazgo. Tenemos allí una bendición grande que el Señor ha hecho en su iglesia y he notado algo aquí en esta iglesia que me parece maravilloso. Veo mucho amor entre ustedes. Hay algo que no se ve en toda iglesia y veo que uno lo siente, amor entre ese acercamiento con los hermanos, las hermanas, de abrazarse, de saludarse con el amor de Cristo. Eso es muy fundamental en una iglesia. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, amados los unos a los otros, como yo los he amado. Y es importantísimo para este lugar, es un lugar de descanso. O sea, para venir a traer nuestra mente, corazón y ponerlo delante del Señor, y eso nos lleva a vivir el amor de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu iglesia que está hoy aquí. Señor, gracias porque tu presencia en medio de nosotros es real. Bendice a cada persona que está aquí, Señor. Bendice a los niños, las maestras de escuela dominical, a todos, Señor. Derrama bendición sobre ellos. Ahora te pido, por favor, que nos hables y que hagas menguar esta carne de este que está aquí parado al frente, Señor. Un pecador, Señor. Pero por gracia y misericordia, Señor, tú me perdonaste y, Señor, me pongo en tus manos para que hables, Señor, a este pueblo, el cual necesita, como yo lo necesito, esta palabra en el día de hoy. Guíanos, pues Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que abramos la escritura en Jonás. Vamos a mirar ahí Jonás. Jonás. Cuando estemos todos allí, me dice, mm, está Joel, Amós, Jonás, antes de Miqueas. A veces yo sé, hasta a uno le cuesta a veces encontrarlo, pero está ahí en la Biblia. Ahí está. Ya. Apareció Jonás, ya. Eh, Ah, vamos a sacarlo de allá, hermano. con el pa- Bueno, voy a darle un contexto porque la palabra que el Señor nos trae es más que todo la oración que Jonás hizo. Ahora, vamos a mirar un poquito el contexto en el capítulo 1. Mire lo que dice. Vino palabra de Jehová, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ¿cierto? Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Le está diciendo Dios a Jonás, levántate, levántate. Y en el versículo 3, ¿qué hizo Jonás? Se levantó, ¿cierto? Pero muy obediente, ¿no? Sí, porque Jehová le dice, levántate, y él dice, y él se levanta. Pero miren pues,
Y se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová. Y ahí a lo último, ahí donde termina ese versículo, dice, lejos de la presencia de Jehová. Si hay algo desastroso para el ser humano, es huir de la presencia de su Creador. Catastrófico, lo peor que le pueda pasar al ser humano. Qué bueno que usted está hoy aquí, está cerca de Jehová, está oyendo su palabra, pero él se levantó. Entonces, vemos en este contexto a Jonás, que Dios le habla y le dice, levántase y vaya y haga algo, ¿cierto? Lo mandaba a Nínive a que predicara la palabra a una nación que estaba ya perdida. Pero lo llama y él hace lo contrario, se levanta y se va. Y bueno, vamos al capítulo 2 donde encontramos la oración. Una oración que no sale de una iglesia. Él no estaba en una iglesia, no estaba en un culto de oración. Lo que está haciendo Jonás es una oración, como dice el versículo 1. ¿Desde dónde estaba orando Jonás? Mire el versículo 1. Opa. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre de un pez. Esto es palabra de Dios. Esto es real. El soberano Dios que creó todo hace estas cosas. ¿Cómo fue que este hombre fue a dar allá? ¿Por qué estamos viendo? ¿Quería Dios hacer eso a él? Eso no pasa por la mente de Dios. De ahí vamos pensando que muchas veces las circunstancias y todo lo que nos sucede muchas veces pasa porque somos desobedientes a Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, invoqué, y dijo, ¿quién? Jonás, invoqué, o sea, clamé, pedí ayuda, ¿a quién? A Jehová, ¿cierto? Invoqué, ¿en qué? En mi angustia. ¿Cómo no va a estar uno angustiado allá en el vientre de un pez? Ahora, no sería un pez, no menciona qué tipo de pez, pero tiene que haber sido muy grande ese animal. Recuerden que en el mar hay monstruos marinos, ¿no? Entonces, Dios soberanamente hace que este hombre esté orando desde allá. ¿Y cuál era la condición en que él estaba? ¿Cuál era la condición? ¿En qué condición estaba Jonás? Dice que estaba en angustia. Ahora, yo tengo aquí que angustia habla de aflicción. Estaba Jonás afligido, allá tenía una calamidad tremenda, estaba en un conflicto interior, en una tribulación, está en una condición muy extrema, demasiado extrema. No hay fuerzas, como decimos nosotros, no hay escapatoria. Porque ¿para dónde se iba a mover él? Si estaba en el vientre de un pez. ¿Tenía algo él de control sobre algo? Nada. Estaba totalmente en manos del Señor. Él estaba allí. Y dice la palabra de Dios entonces, invoqué en mi angustia. Invoqué en ese momento tan terrible. ¿Invocó a quién? Y dice él en su oración, ¿qué hizo Jehová? Me oyó, me oyó. Tengamos en cuenta esto que es bien importante. ¿Has pasado por angustia? ¿Has pasado por tristeza, conflicto, tribulación, una condición extrema de dolor? Yo creo que todos. Y si no lo ha pasado, en cualquier momento le aparece. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos está diciendo? Que Jonás oró y Jehová me oyó. Tengamos en cuenta que Dios nos oye. Creo
que en momentos en que estamos con aflicciones, estamos mal, estamos tristes, aburridos, creo que es el momento en que menos buscamos a Dios. Nos olvidamos que Él oye. Por la condición en que estamos, creemos que Él no nos va a oír. Pero tenga en cuenta que cuando usted esté afligido, angustiado, triste, que usted no vea salida al problema que tiene o lo que tenga en su vida, Dios lo oye. Amén. Él nos oye. Él oye. Tengan que eso lo dice. ¿Desde dónde? Dice que desde el seno del Seol clamé. Él se está dando, él está diciendo ahí, desde el lugar de los muertos. Jonás, como estamos viendo, estaba en una tribulación horrible y se estaba sintiendo ya como un hombre que estaba ya prácticamente en la sepultura. Él no daba ya nada por su vida, pero tenía claro que Jehová oye. Entonces, tengamos en cuenta, Jehová me oyó y dice también ahí el versículo, y mi voz oíste. Jehová oye y escucha cuando tú oras. ¿Tienes problemas? Habla, habla con Jehová, habla con Dios, habla con Jesucristo. Él te oye, Él te oye. Ahora el versículo 3, miren el versículo 3. ¿Cómo empieza diciendo? Pare ahí, me echaste a lo profundo. Interesante que él dice, me echaste a lo profundo. ¿Qué está reconociendo Jonás allí? Que quién estaba tras de todo lo que le estaba pasando. Dios. Dios es consciente, sabe y conoce lo que te está pasando, la situación en que te encuentras. Él estaba consciente que Jehová había permitido la tormenta. Recuerde que iban en un barco y él iba ahí y iba desobedeciendo porque él compró tiquete para viajar para el lado contrario donde le había dicho Dios. Y estaba en esa barca y en esa barca se levantó una tormenta y hubo algo desastroso. ¿Cuándo se calmó la tormenta? Cuando aquellos hombres lo tiraron al mar. Después, esto lo dice en el capítulo 1, después de que fue arrojado al mar, dice que hubo que calma. Porque ¿qué salió de ahí? El pecado. Jonás estaba en pecado. Desobediencia es pecado. Y cuando él sale de ahí, entonces, ¿qué estaba pasando en esa barca? Jonás venía desobedeciendo a Dios y estaba en pecado. Y estaba afectando ¿a quién? El entorno. Tremendo, ¿no? Cuando estamos en la práctica y cuando estamos alejados de Dios en la práctica de un pecado y alejados de Dios, eso también afecta a tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, o no sé, tu entorno también lo afecta. Por eso es interesante clamar a Jehová que Él oye. Entonces, Jehová había permitido esa tormenta y la aflicción por la que él estaba pasando, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que Jehová? Porque él dice, me echaste, ¿cierto? Porque él está reconociendo. Mire el versículo 4 del capítulo 1 ahí mismo, ahí en Jonás, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire que está diciendo, Jehová hizo levantar eso. Estaba Jonás allá relajado en esa barca, pero fue Dios que comienza. Ahí en el versículo 17 dice también, pero Jehová tenía ya preparado un gran pez. Se llama la soberanía de Dios, al control de todo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Entonces él aquí está diciendo, me echaste a lo profundo, en el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas
pasaron sobre mí. Él es consciente de que como había pecado contra Dios, lo que le estaba aconteciendo era culpa de él y que Dios lo estaba tratando. Dios lo estaba tratando. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Cómo se sentía él? Ya desechado. Desechado dice la palabra del Señor. Pero guarda una esperanza, sigamos leyendo. Mas aún veré, y aquí yo quiero ver algo. Miren el versículo. Mas aún veré tu santo rostro. Dice así, templo. Interesante que Jonás está metido en un pez Dios lo metió allá, el pez se lo tragó y está en ese lugar y está orando y clamando al Señor en esa angustia, en esa aflicción, allá donde ya no hay fuerzas, no hay escapatoria, o sea, está en una condición horrible. Él dice, mas aún veré tu santo templo. Ahora, ¿qué representaba el templo para un hebreo? Representaba mucho. Representaba la presencia de Dios, el lugar del perdón, la adoración, la restauración del pacto. También mirar hacia Dios. En el Antiguo Testamento muchas veces mirar hacia el templo significaba volver el corazón a Dios. Jonás estaba ahí y estaba pensando en el templo. Ahora, ¿en qué templo estaba pensando? Yo quiero que miremos en Primera de Reyes un momentico, por favor. Sin marquen ahí donde están en Jonás y vamos a Primera de Reyes. ¿Por qué? Porque está pensando, él recuerda la oración que hay en Primera de Reyes que hizo Salomón cuando dedicó el templo. Y es una oración que hace Salomón, pero no vamos a demorar ahí mucho, pero los quiero llevar a pensar que Jonás, estando en esa condición, dice, como veíamos ahorita, veré tu santo templo. Él estaba pensando en ese lugar de adoración. Y por eso dice por aquí en el 29, yo no les he dicho, Primera de Reyes 8, Primera de Reyes, primer libro de Reyes 8, leamos 29. Toda esta oración que hace desde el 22, Salomón, ojalá miren, la reparen en sus casas por lo que les voy a decir ahora. Pero leamos por ejemplo el versículo 8, 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. ¿Está aquí Dios en este templo? Está aquí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Vamos a irnos para avanzar. Es muy hermosa toda esa oración que hace Salomón, porque marca una relación de su pueblo con él, donde van a adorar. Vamos al versículo 38 y 39. Dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo su pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, o sea, a ese templo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces, Jonás está recordando ese templo del cual aquí Salomón ora. Aún en estos tiempos me tocó vivir frente a personas de estas que a una hora determinada se ubican hacia un lugar y oran y extienden las manos hacia allá. ¿Por qué quería hacer esto aquí y hablar de el tema del templo? Estamos hablando de Jonás y estamos hablando de este hombre
que estaba en desobediencia y que estaba pasando por esta situación tan horrible y recuerda el templo. Porque yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa el templo para usted? ¿Qué significa para usted este lugar? Porque hay muchas cosas que a mí me dejan un poco, y es para mí también, ¿cierto? Que menospreciamos muchas veces el templo donde Jehová habita. Cada uno tenemos que llevar nuestra vida, nuestra intimidad con el Señor en nuestros hogares, en la oración, en la meditación de la palabra y todo. Pero cuando se trata del templo, menospreciamos mucho como hijos de Dios este lugar donde Dios nos invita a venir a adorar, donde hay comunión, donde podemos como pueblo unido, ¿acuerdan la iglesia de Hechos? Unidos en el templo, oraban y pasaban cosas maravillosas. ¿Recuerdan que en el templo estaba la iglesia orando mientras Pedro estaba ¿dónde? En la cárcel. ¿Qué pasó a través de un clamor de un pueblo unido orando en un templo? Se revientan cadenas, se abren puertas, pasan cosas maravillosas. Si fuéramos más unidos para orar, fuera la prioridad, sería maravilloso venir al templo. La otra parte es que mm, no, es que no voy ahí porque voy para la finca. No, es que yo tengo un programa. No, es que yo tengo lo otro. Y ahora vamos a ver que Jonás recuerda, hace también en su oración algo que viene ahora más adelante. Vanidades ilusorias que ahorita las vamos a ver. Qué importante es venir al templo. Yo les invito que cualquier actividad que se haga en el templo venga, que eso forma comunidad, eso forma unidad, eso hace algo que a Dios le agrada y hay bendición en la iglesia. No tomen este lugar como algo para venir a despacharme, para venir No, tómelo en serio porque aquí vemos un hombre en angustia, con una situación caótica, pero apuntando hacia el templo. Dijo allí él, más aún veré tu santo templo. Sigamos avanzando. Entonces Jonás entiende que aunque estaba bajo disciplina, entonces Dios todavía lo escuchaba, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Y anhelaba ir al templo. Versículo 5 nos encontramos que hay una oración ya muy intensa de Jonás, porque él dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Yo veo a Jonás aquí con todo lo que viene diciendo. Dice, me sacaste, a ver, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Podríamos pensar por un momento de la condición. ¿Se ha llegado usted a sentir así? Que está en un grado de que su vida espiritual está menguada del todo. Que físicamente usted no es capaz de levantarse, que físicamente usted está, que le da pereza hasta caminar, por lo que está pasando interiormente en su corazón, que lo tiene agobiado, que lo tiene triste, en una condición, como dice Jonás, ya de una muerte espiritual prácticamente, de una muerte espiritual, una condición que no es agradable. Aquí Jonás está sintiéndose mal. Pero ¿qué más dice? Miren, miren bien lo que sigue diciendo el versículo 6, la parte última. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios.
Cuando el hombre toca fondo, descubre que el fondo nunca está por debajo del alcance de la mano de Dios. Cualquiera sea tu situación, cualquier sea el dolor que estás pasando, cualquiera sea esa aflicción que está generando la sociedad, tu hogar y tú mismo, cualquiera sea esa situación, por más bajo que hayas caído, Dios todavía te escucha. Hay un Dios que es real, en el cual hemos creído. Pongamos fe. Digamos como dijeron los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Es palabra de Dios y de esta palabra el Señor Jesucristo lo dijo, yo no he venido a juzgar el mundo. Mire, nadie que se pare en un púlpito tiene derecho a juzgarlo a usted. ¿Y usted por qué? ¿Qué fue? Jesucristo no vino a hacer eso. No vino a juzgar. Él dijo, yo no he venido a juzgar al mundo. ¿Qué sí va a juzgar? Dice él ahí mismo en ese versículo. La palabra. La palabra los juzgará en el día postrero. Entonces, lo que él dice, lo que dice en su palabra, esa es la que deba juzgar. ¿Por qué? Porque desobedeciste a la palabra del Señor. Es muy interesante pensar en esto. Miren esto, en un momento, en el momento más oscuro de la vida de Jonás, ocurre algo bien importante. Mire el verso 7 de capítulo 2, Jonás, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de quién. Me acordé de Jehová. Vuelvo y le repito, no caigamos en el error de que cuando hemos caído en pecado. ¿Cuántos hay aquí que no hayan pecado esta semana? Yo he pecado, yo he pecado, yo. Aquí está con ustedes un pecador, ¿sí? Ojo, es el error más grande decir, no, como yo sí, no, cuidado. Todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué diferencia hay entre aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Que queda en un cuerpo pecaminoso, porque eso es lo que somos nosotros. Pablo lo dice en el capítulo 8 de Romanos, que llega y dice que lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, y él comienza a confrontarse su vida de carne, su cuerpo, con el pecado. Pero ¿qué termina diciendo? Doy gracias a Dios por quién, por Jesucristo. Entonces, ese es el punto, de que sí somos pecadores y tenemos que diario ir a la palabra y pedirle perdón a Dios a través de la oración. Entonces, cuidado con decir, yo sí como que soy bueno, yo como que no peco como aquel o como el otro, no juzguemos. Pero hay que tener cuidado de que todos somos pecadores, todos los que estamos aquí, con la mente, con cualquier cosa con este mundo como está. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Pero él dice aquí en esta oración, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta tu santo templo. ¿Sabe cuál era el problema que tenía Jonás? El problema que tenía Jonás no era la aflicción, no era el estar allá metido allá en el vientre de un pez. El problema más delicado que tuvo Jonás fue haberse apartado de Dios, haberse alejado de Dios. Saber que Dios le dice, mi hijo, vaya a Nínive, vaya y haga esto, levántase y vaya. Y él se levanta, pero pega para otro lado. Ojo con eso. Reflexionemos en esto. Pensemos en esto.
Y en el momento más horrible él se acordó de Jehová. Entonces, Jonás tenía un problema para que usted, no es su problema, no es que usted tenga un problema, no sé, usted lo conoce, con qué está luchando, usted solo lo sabe. ¿Y quién más? Dios. Él sí sabe, él conoce todo de nosotros. Pero el problema grave no está en eso que tú estás pasando, en esa aflicción, en esa tristeza por causa de una desobediencia. El problema está es en que no te apartes de Dios, no te alejes de Dios. Si hay pecado en mi vida, lo que más tengo que hacer es buscar a Dios. No te alejes, no te apartes. El enemigo es astuto y lo que quiere es ver cómo la gente se aleja, porque los acusa. Él es llamado acusador. Los acusa y dice, no, usted no es capaz de salir de esta. Usted no puede, usted no es capaz. No, no vaya por allá. Y él comienza a hacer un trabajo. Pero Dios te ha dado los cinco sentidos para que luches, ¿cierto? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y te levantes y digas, Señor, y caigas de rodilla delante del Señor y le digas, Señor, soy pecador, Señor, te he ofendido, Señor, tengo esto, tengo lo otro y todo, pero aquí estoy, Señor, porque estoy seguro que tú me escuchas. Pero no te dejes salir de ahí, no te dejes. Y te levantaste y te tropezaste y caíste otra vez y estás ahí otra vez. Levántate arrastrado aunque sea y vuelve a la presencia del Señor y dile, Señor, aquí estoy nuevamente. Y yo sé que tú dices en tu palabra, apiádate de mí. Dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Quién habla? Dios, clamen a mí, yo les respondo. Él no está diciendo, a ver, usted como esta semana vio pornografía, entonces no venga aquí. Usted como esta semana cae y le pega a su esposa, no venga aquí. ¿Dice Dios eso? Vengan a mí, si están cansados, si están cargados, vengan. No nos alejemos de Dios, por favor. Pablo, lean el capítulo 8 de Romanos, ahí está luchando con la carne. Pero por eso Él dice, bendito sea Dios, bendito Jesucristo. Eso es lo que el enemigo, la carne, los tres enemigos, el enemigo, la carne y el mundo quieren hacer con tu vida. Alejarte de Dios. Y por eso les decía, ahora hay algún pecador aquí, pues aquí está el primero. Pero un pecador arrepentido, un pecador perdonado por Cristo, que todavía está viviendo en una carne pecaminosa, pero que eso nos lo dejó el Señor ahí, esas luchas y todo eso, ¿es con qué fin? Como pasó con Jonás, desobedeció, cayó a lo más profundo, al foso allá, ya del desespero y de todo, ya donde no había nada que hacer. Pero ¿qué dice él? A ti clamé y tú oíste mi voz. Veamos el versículo 8 para ir adelantando. Miren a esta. Los que siguen, miren lo que dice Jonás en esa condición en que estaba. Los que siguen vanidades ilusorias. ¿Por qué estaba diciendo Jonás eso? Los que siguen vanidades ilusorias. ¿Qué pasa con ellos? Su misericordia abandona. Entonces, cuando tú te vas bajo esas vanidades ilusorias, ¿qué estás perdiendo? Te estás alejando de la misericordia de Dios. Entonces, esas vanidades ilusorias, yo tengo algunas aquí, son cosas literalmente vacías, falsas, engañosas, sin valor. En Jeremías 2:5 yo les leo, dice, anduvieron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y por andar en esto abandonaron la misericordia de Dios, la fuente misma de su salvación. Jonás siguió su voluntad, no la de Dios. Jonás dijo, él dice esto, pero yo digo esto otro.
¿Qué vanidad ilusoria te tiene a ti alejado de la presencia de Dios? ¿Qué te está llevando a alejarte de Dios? Todos tenemos algo, todos. Hay algo. Confiéseselo al Señor, confiéseselo a Dios, hable con Él. Si estás pecando, voy a decir una cosa que va a sonar muy extraño. Si estás pecando, relájate. No me va a echar, hermano. Pero ¿sabe a dónde se tienen que relajar? En los brazos de Cristo. Ahí, cae ahí, ahí, sin reconociendo que tú no eres capaz de sacar ese pecado, esa desobediencia, usted no es capaz. No es que yo voy a proponerme, es que yo voy a hacer, es como cuando los 31 de diciembre, es que poco de promesas que son panas. Ve a Él, siente interiormente que tu peso es tan grande que no sos capaz de levantarlo. Es como decir aquí en este momento, venga, hágase aquí bajo esta viga y comienza a levantarla hasta que usted levante este techo. Así mismo es con el pecado, no sos capaz. Pero ¿cuándo es que eso va cuadrando la cosa? Cuando caes, como cayeron aquellas mujeres a los pies de Cristo, con lágrimas, como cuando Pedro se estaba ahogando en el mar y dice, sálvame, sálvame, Señor. Y eso que yo no, yo asusto a la iglesia a veces, o yo. No, bien con respeto porque usted a mí no me conoce. No, pero sí, hermano, es que a veces ay, uno dice, Señor, y cuando vas allá en una forma de entrega total, que eso es lo que no hacemos. Muchas veces hacemos la oración, Señor, yo sé que yo he pecado contra ti, pero sí, perdóname, Señor, y chao. No. ¿Cómo fue la oración de Jesús cuando iba a recibir? Allá en Getsemaní, cuando él hace esa oración, ¿cómo fue? Caían como qué, lágrimas, como gotas de sangre. O sea, intensa, una oración que es un reconocimiento. Él le dice, no, Señor, aparte de mí esa copa. O sea, él dijo, yo no, en el cuerpo, en carne, en el cuerpo que él habitó, no era capaz. No, aparta de mí esa copa. Pero no se haga qué, sino la suya. Señor, yo no soy capaz de salir de este pecado. Estoy desobedeciéndote. Yo no soy capaz, Señor. Es la incapacidad del hombre y el poder de Dios que sí obra a través del Espíritu Santo. Por eso se identifica el cristiano, porque tiene un verdadero arrepentimiento, nace de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y en él viene a morar el Espíritu Santo. Es sellado con el Espíritu Santo. Y los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Ni siquiera no dice los que son guiados por ustedes mismos. Ustedes, no, es los que son guiados. ¿Qué es guiar a otro? ¿Han visto cuando llevan a una persona que es cieguita, que lo llevan y lo guían? Así el Espíritu Santo quiere llevar tu vida. Entonces, tengamos en cuenta siempre que es Dios, el soberano, que ve un alma que está reconociendo la grandeza de ese Dios, pero reconoce también que Él es un pecador. Él levanta y perdona. Entonces, terminamos con el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré ¿qué? Sacrificios. Pagaré lo que, lo que prometí. Y él termina diciendo algo hermoso. ¿Las salvaciones de quién? ¿Quién? Él está diciendo, ¿quién podrá sacarme de aquí? ¿Quién podrá sacarme de aquí? Solo Dios. Las salvaciones de Jehová. Ningún ídolo salva. Ningún ídolo. Ninguna fuerza humana rescata. Ninguna rebeldía puede sostener al hombre. Solo Dios puede sacar a alguien del abismo. Dios quiere sacar la rebeldía de nuestro corazón. Dios quiere sacar la rebeldía de tu corazón. ¿Qué pasó cuando Jonás
se arrepintió. ¿Qué pasó cuando Jonás se rindió? Cuando reconoció que él no podía, sino ese Dios poderoso que le había dicho que fuera a hacer aquello y él no lo hizo, pero que cuando ya estaba pasando por esa situación tan desastrosa y se arrepintió y vio y pidió perdón, ¿qué hizo Dios? Versículo 10. ¿Qué hizo Dios? Miren esto. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en donde, en tierra. ¿No les parece que obedeció más el pez que Jonás? ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo el versículo? Está que le dice Jehová al pez, vomítalo. Y ahí me lo vomitó. Y a Jonás le dijo, vaya, predique el evangelio. Y no fue. Podríamos decir, no, pues, pero no, gracias a Dios que vemos un resultado de lo que Dios hace cuando una persona se arrepiente. Si usted está aquí en este lugar y lucha con el pecado, la invitación que le hace el Señor es arrepiéntase. Hable con Él. Dígale, Señor, usted conoce todo de mí. Usted sabe que yo soy un pecador. Usted sabe cómo es mi comportamiento. Usted me conoce todo. Caigo delante de ti, Señor, y te pido que me perdones. Yo sé que Jesucristo, usted murió por mí en la cruz. Y usted pagó en la cruz por mi pecado. Que usted es el único que me puede salvar. Porque ese sacrificio que hizo usted me lava, me limpia. Mi alma, Señor, es tuya, te la entrego. Dice la Biblia que el alma que pecare esa que morirá, quedará apartada de Dios. Pero Jesucristo, yo sé que tienes el poder con tu sangre y con tu cuerpo molido en esa cruz de perdonarme. Perdóname, Señor. Perdóname, por favor. Creo en que tú moriste por mí, para perdonar mi pecado y para darme la vida eterna. Gracias, Jesucristo, porque tú resucitaste para darme a mí también la vida eterna. Jonás aprendió que se puede huir de la voluntad de Dios, pero no de la presencia de Dios. Nadie se puede huir, nadie puede huir de la presencia de Dios. La desobediencia lo llevó al fondo del mar, pero la misericordia de Dios llegó hasta el fondo para rescatarlo. Ninguna caída es tan profunda que Dios no pueda levantarte si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor, Dios Todopoderoso, nos ayude. No nos quedemos quietos en cuanto a lo que tiene que ver con lo espiritual. No ignores a Dios. Lee la Biblia, medita en ella, pídele sabiduría y la invitación más grande, oren. Vengan al templo a orar, vengan. Dejen aquellas cosas ilusorias de este mundo, falaz, que este mundo no ofrece nada, que cada día está peor. Y la pregunta es, ¿qué va a ser de ti dentro de 100 años? ¿A dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Interesante pregunta, ¿no? ¿En la eternidad con Dios o en la eternidad sin Dios, padeciendo eternamente dolores y de todo, sufrimiento que va a haber allá, preparado para aquellos que desecharon a Dios? La invitación es que habla con Dios, ora, pídele perdón todos los días, porque estamos en un cuerpo pecaminoso que tiende siempre al mal. Pero cuando vamos a Él, Él nos coge en sus manos. Y es interesante que en la Biblia vemos a hombres como Jonás, que por desobediencia sufrió, ¿sí o no? Todo lo que le pasó, por desobediencia. Pero también vemos a hombres que por obedecer también sufrieron. ¿Está, hermano, es así o no? Vieron hombres en la Biblia que se la jugaron todo por Dios y fueron a parar ¿a dónde? Al foso de los leones,
Pablo, pero Dios te pasa por aflicciones, por pruebas. ¿Con qué fin? De formar tu carácter, de ayudarte a conocerlo más a Él. Entonces, ¿qué te gusta más? ¿Sufrir aflicciones, pruebas, obedeciendo o desobedeciendo? Es mejor obedeciendo, porque cuando vamos en obediencia a Él, las pruebas que vienen, Él va con nosotros, ayudándonos, apoyándonos, trayendo paz en medio de las tormentas. Oremos. Pongámonos de pie para que nos vamos. Ya me pasé el tiempo, creo. Padre, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Ay, Señor, perdónanos, perdónanos, Padre. Por favor, rogamos tu misericordia, porque somos pecadores, Señor. Al igual como hoy nos has enseñado, Jonás, Dios desobedeció, igual que nosotros, Señor. Y tuviste que darle una buena lección, la cual aprendió. Porque vemos después de esto que tú lo usaste grandemente, Señor. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres, Señor, que tú tienes propósitos con ellos y que quieres levantarlos, Señor, para honra y gloria de tu nombre y llevarlos, Señor, a que te sirvan. Pero tienes que tratar con ellos, Señor. Te pido tu bendición para esta iglesia, Señor. Señor Jesucristo, tú eres la cabeza de esta iglesia, Señor. Rogamos para que ellos como cuerpo cada día se humillen delante de ti, para que cada día, Señor, estén hablando contigo, llevando sus cargas a ti, Señor, y que vean la bendición que viene de lo alto de un Dios eterno, bueno, santo, justo y misericordioso. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a su anciano y a todos los líderes que están aquí, Señor, de ministerios. Lo que hay en este lugar lo has hecho tú porque tú dijiste, edificaré mi iglesia y la estás edificando en este lugar. Gracias te damos, pues Padre, llévanos con bien hasta nuestros hogares y a nosotros llévanos con bien hasta Santa Rosa, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.